Listo, ok. Listo. Entonces, bueno, de nuevo entonces bienvenidos, muchas gracias por su puntualidad. Hoy la sesión es cortica, es un ejercicio articulado entre, para poder desarrollar los ejercicios de la tarea número 1. Les voy a compartir pantalla. Listo, aquí. Listo, ¿me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, en este caso vamos a ver los temas correspondientes a la unidad número 1, métodos para probar validez de argumentos. Este es el CIPA número 1 de esta unidad. Probablemente hagamos otro, dependiendo de los resultados que veamos en el transcurso del desarrollo de los foros. Bueno, entonces en este caso los objetivos para este encuentro es desarrollar un ejemplo articulado que desarrolla o ayuda a desarrollar la tarea número 1. Entonces, para este caso, vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir una proposición compuesta. Este es el ejemplo que vamos a proponer. Escribir una proposición compuesta en lenguaje natural, generar la tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar su resultado, es decir, si es una contradicción, una falacia o una tautología. Generar una tabla de verdad utilizando el simulador de la UNAD. Generar la tabla manual de la expresión simbólica que vamos a probar la parte de la validez, utilizar para cuando vayamos a utilizar las leyes de inferencia, y probar la validez utilizando la ley de inferencia para esta expresión. Entonces, esta es la expresión, perdón, un segundo, me devuelvo. Esta va a ser la expresión, voy a cambiar aquí el puntero. Listo, entonces esta va a ser la expresión que vamos a trabajar, ¿listo? Entonces, si ustedes quieren, la anotan allá, la tienen en cuenta porque pues está en un cuadernito o en una libreta, en un papelito, porque esta es la que vamos a trabajar ahorita en este momento. Muy bien. Entonces, si quieren tomar una capturita de pantalla, también lo pueden hacer, ¿listo? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es, como dice ahí en la diapositiva anterior, escribir la proposición propuesta del lenguaje natural. Entonces, ya tenemos la expresión que nos da el ejercicio, pues, que es la expresión simbólica, que miren, aquí está la flechita, ese es el lenguaje simbólico. Y entonces, para hacer el paso del lenguaje simbólico al lenguaje natural, entonces debemos tener las proposiciones simples. En este caso, entonces voy a recordarles que las proposiciones simples son algunas afirmaciones que se hacen, que tienen cierta estructura, entonces un sujeto, un verbo y un complemento, y son afirmaciones que son afirmativas o negativas, pero no ambas. No tienen conectores lógicos, por eso son proposiciones simples. Entonces, para este ejercicio, las proposiciones simples para que definimos fueron las siguientes. Entonces, la proposición P, Patricia trabaja en la mañana. La proposición Q, Patricia estudia inglés en la tarde. Y la proposición R, Patricia recibe bonificación por segunda lengua. Miren que acá observen que no hay ningún conector lógico, entonces son proposiciones simples. ¿Okay? Sujeto, verbo y complemento de predicado. ¿Okay? Ahora muy bien. Nosotros entonces, ¿qué hacemos ahora para pasar eso al lenguaje natural? Vamos a reemplazar estas proposiciones simples PQR aquí dentro de esta expresión, ¿cierto? Pero, entonces, vamos a hacerlo entonces de acuerdo a la expresión que nos dieron. Entonces, si P, o sea, Patricia trabaja en la mañana, esta coma también me sirve para simbolizar una entonces, que en este caso es este conector de acá, ¿listo? Entonces, viene la proposición Q, ¿cierto? Patricia estudia inglés en la tarde y vamos hasta acá. ¿Okay? Esta es la primera premisa de nuestra expresión completa, ¿ok? Vamos a trabajar la otra premisa. Si Patricia trabaja en la mañana, la P, ¿cierto? Está aquí, P, o este
conector es la disyunción del O, aquí está el O. Entonces, no R la negación. Patricia no recibe bonificación por segunda lengua, ¿cierto? Y vamos a ponerle luego este conectorcito que está acá, ¿ok? Para concluir, no, para seguir entonces con la R, que es Patricia recibe bonificación por la segunda lengua. Entonces acá quedó. Y Patricia recibe bonificación por segunda lengua. ¿Sí? Hasta acá quedamos esta parte. ¿Qué pasa? Entonces nos queda por reemplazar este pedazo. Este pedazo, según aquí nuestra expresión simbólica, de una vez en adelanto es la conclusión de todo esto. ¿Ok? Esto antes de este símbolo que es el condicional, que es el conector mayor, todo esto para atrás se llama antecedente y esto es el consecuente o la conclusión. ¿Listo? ¿Y cuál es la conclusión? Q y R. Entonces Q. Patricia estudia inglés en la tarde. ¿Sí? Y R. R es Patricia recibe bonificación por segunda lengua. Y ya tenemos acá, listo. Entonces, este enunciadito o este argumento ya está en lenguaje natural. ¿Qué hicimos? Reemplazar las profesiones simples dentro de la expresión simbólica. ¿Hasta aquí hay algún inconveniente? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos. ¿Hay alguna duda o podemos continuar? Sí, profe, qué pena. Es que no entendí los conectores, por ejemplo, el que está después del paréntesis de Q y que le sigue el paréntesis de P. ¿Esos hacen referencia a O? No, o sea, este símbolo de acá, Sí, correcto, sí, es ese. esto es una I, que es perdón, esto es una conjunción, esto es I. Esto también es I y esto es I. Entonces, por aquí hay un error, ¿cierto? ¿O no? No, no hay errores. Es que no entiendo la pregunta, o sea, me estabas preguntando el significado de este conector. Sí, correcto. O sea, de lo que no Ah, ok. entiendo, por ejemplo, de los ejercicios, es que lo puedo ¿Sí? utilizar como conector de I o O. No, mira, este conector de acá, o sea, esta figurita que tiene así es I. Y la O es así, es una V, que es la que está acá, mira. ¿Sí ves? ¿Aló? Ah, ¿Sí ok, ves? entiendo, ¿Sí entiendo. ves? Son Gracias. diferentes. Entonces, cuando la V está volteadita, es la I o la conjunción. Si la V está común y corriente, es la disyunción o la O. ¿Ok? Y pues este es el condicional. Y cuando vienen dos flechitas, pues es el bicondicional o el sí, solo sí también. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Igual ahorita vamos a hacer un ejercicio completo y vas a aclarar todo eso. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Listo. Entonces, el segundo paso me decía ya hacer la tabla con el simulador. ¿Listo? Yo me voy a tener aquí un momentico, voy a volver aquí y voy a... ¿Ustedes ya trabajaron en el simulador? Disculpen la pregunta. ¿No han trabajado en el simulador? No, ¿O ya lo trabajaron? Abran sus no, micrófonos, tranquilos. no, señor. No, bueno, listo. Entonces aquí me van a ayudar ustedes a hacer esa tablita en el simulador. Entonces, por favor, necesito que alguien me dicte la expresión simbólica, aunque yo la tengo por acá en la tabla, pero pues es más fácil que ustedes me la dicten. Entonces, si alguien abre el micrófono y por favor me la dicta completica, con mucho gusto la hacemos acá. ¿Alguien que me dicte, por favor, la expresión simbólica? ¿Nadie me colabora? Por favor, ¿alguien? ¿No la escribieron? Yo les dije que la escribieran por ahí. Es esta, ¿cierto? Entonces, doble paréntesis, P, entonces Q. Yo voy a utilizar el mismo acá, entonces por favor atención, el mismo. Fíjense que no tengo ni llave, voy a utilizar el mismo. Entonces P,
Está acá. Entonces, ¿dónde está el entonces? Q. Cierro paréntesis. ¿Cuál es la otra? La otra dice que es I, P o no R. ¿Me cierran por allá el micrófono? ¿Hay alguien hablando con el micrófono abierto? ¿Y cómo es que es entonces? ¿P o no R? Pero eso escríbala, porque ¿cómo va a participar si no la escribe? P o P, no R. Q, Listo. P. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Luego sigue I, paréntesis R. Y acá. Luego entonces viene I, paréntesis R. Cierro acá. Y me queda... Acá. Y me queda, entonces cierro aquí otra vez, entonces Q y R. Entonces, cierro otra vez. Me queda entonces la última pedacito que viene siendo la conclusión, como les decía, o sea, Q y R. ¿Listo? Q y R. Y cierro. Entonces, fíjense que ya está lista la expresión, ¿ok? Vamos a darle entonces generar tabla. Listo, esa es la tabla. Profe, ¿okay? qué pena. Cuéntame. Me parece que al final su merced colocó P en vez de colocar Q en el último paréntesis. Ah, ya me olvidé. Ay, sí. Bueno, entonces aquí es Q. Ay, no la puedo borrar, chanfle, ¿sí? Aquí está, sí. No, pero me quedo donde no es. Permítame un segundo, lo borro esto acá. Porque me quedo donde no es. Entonces, Q y R, listo. Q y R. Y R. Y cerramos paréntesis y le damos generar tabla. Listo. Ahora sí quedó bien la expresión. ¿Listo? Y me da todas verdaderas, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir cuando son todas verdaderas? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué pasa cuando hay todas verdaderas? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se clasifica esa tabla de verdad? Creo que conjunción. No, a ver. ¿Cuál otro? ¿Quién más me ayuda? ¿Qué pasa cuando me dan solo verdaderos? ¿Cómo se llama eso? Es importantísimo porque si no me da verdadero no puedo aplicar las leyes de inferencia. Eso se llama tautología. ¿Listo? Sí. Cuando me dan valores verdaderos y falsos, se llama contingencia, ¿sí? O indeterminación. Y cuando todos estos valores son falsos, se llama contradicción o falacia. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces ya tenemos la tabla de verdad y tenemos la expresión en lenguaje natural. Vamos a hacer entonces la tabla de verdad, ¿ok? Esta tablita es la tabla de referencia digamos que con los valores lógicos para los conectores en la tabla de verdad. Tenemos entonces las dos proposiciones, porque mínimo necesitamos dos proposiciones, ¿cierto? La negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Entonces, para la compañera que nos está preguntando ahorita la parte de los conectores, entonces fíjate, la conjunción o el y, la disyunción o el o, el condicional el entonces y el bicondicional es el sí o sí y solo sí, ¿ok? Y aquí están los valores posibles, o sea, las combinaciones que podemos encontrar, ¿ok? Aquí no hay que aprenderse nada de memoria, muchachos. Aquí es importante establecer, son estos punticos rojitos que se llaman puntos críticos, o yo los llamo los puntos críticos
para esa tabla de valores. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Para el valor, por ejemplo, de la conjunción, ¿sí? Solamente hay en rojito este valor que es verdadero. ¿Cuándo se cumple que este valor sea verdadero? ¿Cuánto se cumple? Cuando P y Q, o sea, las otras dos proposiciones son verdaderas. En el resto de los casos o combinaciones es falso. Entonces, fíjense que solo tengo que tener en cuenta este valor en una tabla de verdad, y ahorita lo vamos a ver ya en el ejercicio práctico. Ahora, para la disyunción o el O, solamente hay un valor falso en las combinaciones cuando ambas P y Q o ambas proposiciones son falsas, ¿ok? Al igual para el condicional. Para el condicional, y esto es muy importante, lo voy a aclarar ahorita, aquí se importa el orden. Solo es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿ok? Si yo tomo esto al revés, estas dos proposiciones, esto me va a quedar mal. Entonces, tengo que tener en cuenta el orden. Acá en el condicional tengo que tener en cuenta el orden de las columnas, ¿ok? Ya lo vamos a ver en el ejercicio práctico. Y para el bicondicional o el sí, solo sí, hay dos puntos críticos. Son verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas. ¿Listo? No hay ni otra más. ¿Listo? Ya vamos a ver entonces el ejercicio. Esta es la tabla de verdad para ese ejercicio. Yo ya la tengo acá en Excel, que lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer entre todos. ¿Dónde está mi Excel? Listo. Entonces aquí está la tablita de referencia y está la conformación de la tabla. ¿Cómo se hace esta tabla? Vamos a explicar. Primero lo que hay que hacer es calcular el número de filas que son de aquí para abajo. Las filas son las que están acá. ¿Ok? ¿Cómo se calcula eso? Hay una fórmula que dice allá en la teoría o en el material bibliográfico, que es 2 a la n. ¿Sí? 2 elevado a la n. ¿Qué es n? N es el número de proposiciones simples que tiene este ejercicio o que tiene la expresión. En este caso, ¿cuántas proposiciones simples tenemos, muchachos? ¿4? Les tenemos. 4 dicen por ahí. ¿Cuáles son las 4? ¿Cómo es tu nombre? Como no los estoy viendo, entonces no sé con quién hablo. Derle. Berlín, listo. ¿Cuáles son las 4 proposiciones que tú ves ahí? Cuéntame. O cuéntame. P, Q, Sí, R y sí. la negación de R. No, esa no. Muy bien. Las otras están perfectas, ¿sí? P, Q y R. Si hay S, también. Si hay P, también. Pero las negaciones no van ahí, ¿listo? O sea, las negaciones de las proposiciones simples no cuentan como proposición aparte. Simplemente son las proposiciones Q, P, Q, R y S y T. Las negaciones no van, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿cuántas tenemos? 3, ¿cierto? P, Q y R. Entonces, en ese orden de ideas, si tenemos 3 proposiciones y me dicen que el número de filas, o sea, el número de casillitas de aquí para abajo son 2 a la n, entonces, ¿cómo me queda la ecuación? 2 a la 3, ¿cierto? 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea, 8 filas de aquí para acá. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se colocan estas expresiones acá? Esto parte de acá de la expresión original. Primero que colocamos las proposiciones simples P, Q y R. ¿Listo? Luego colocamos las negaciones de las proposiciones simples, ojalá en el mismo orden. Si hay negación de P, pues entonces negación de P o negación de Q, o lo que sea. Aquí como solamente es de R, entonces no R. ¿Listo? Después va la negación. ¿Cómo vamos a empezar a llenar entonces esa tablita? Ahora, esta parte de acá, ¿sí? Viene siendo la primera premisa que está acá. ¿Se acuerdan en aritmética cuando teníamos una expresión la sacamos en sus componentes? Es lo mismo. Entonces aquí P entonces Q es la primera premisa, es la primera columna después de las proposiciones simples. Profe, y las negaciones. una preguntita. Cuéntame. Esa que su merced dice que menor es esa que tiene la viñeta de la R. ¿Menor? ¿Esta? No, esto es no R, la negación. Ah, eso, la negación. Sí. Ah, ok. Esta es la negación, ¿ok? También la pueden encontrar, bueno, ahí la pueden encontrar también como con un palito hacia arriba y luego hacia la derecha. También la pueden encontrar también dentro
dentro de la bibliografía de esa forma, ¿listo? Ok, bueno. Entonces, la primera columna, entonces la primera premisa, la segunda columna después de las proposiciones P o no R es la otra que está aquí entre el paréntesis, QR es lo que llegamos al final que toca hacerlo, ¿sí? Y fíjense que vamos uniendo las premisas hasta que llegamos ¿a dónde? Hasta la última columna que es toda esta expresión completa, ¿listo? ¿Eso está claro o no está claro? No, profe, no. ¿No? Vean, No, muchachos. profe, no. No, Esta no. parte P entonces Q es esta primera parte aquí de la expresión, ¿sí ven? ¿Sí están viendo? Sí, señor. Sí, O sea, señor. se empieza a desglosar cada uno. Exactamente. Desglosamos los paréntesis, que son las premisas, realmente esas son premisas, las desglosamos y las vamos luego uniendo hasta conformar la completa, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo comenzamos nosotros desde P, Q, R las negaciones y luego entonces la primera premisa, P entonces Q, la otra premisa que está acá es P o no R y la otra es Q o R que es aquí la última, ¿cierto? Luego entonces, ¿qué hacemos? Fíjate, esta columna aquí en verde es la unión de estas dos premisas de acá, ¿sí? Que viene dentro de la primera, dentro de la digamos la primera, la expresión que viene antes del condicional. Esto ya es completamente todo el antecedente porque viene hasta R. Y esto ya me conforma toda la expresión. O sea, estamos desglosando en pedacitos esa expresión simbólica dentro de la tabla. ¿Sí estaba claro? Sí, señor, profe, pero una pregunta, por ejemplo, la R que está solita en paréntesis, ¿esa nunca se Mira. metería en tabla? ¿Siempre es cuando estén dedos? No, mira, es que la tablita, es que esa R que está aquí, ya no tengo que volverla a colocar acá porque mira que la tengo aquí al comienzo. ¿Sí ves? Que es la que estoy marcando acá. Ah, entiendo. Por eso no la metí acá. ¿Sí me entiendes? Como otra columna porque ya la tenemos acá. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, Sí, vamos a señor, comenzar gracias. entonces. Listo, vamos a comenzar entonces a desarrollar el ejercicio. Bueno, entonces ya tenemos organizado que aquí, bueno, todavía no podemos comenzar porque nos falta colocar estos valores, ¿cierto? Que fíjense que ya tenemos esto, pero falta estos valores. ¿Cómo se colocan estos valores? Entonces, para la primera proposición, la primera columna, que en este caso es P, puede ser R, S, T, cualquiera. En este caso es P. Vamos a tener la mitad, valores verdaderos, y siempre vamos a iniciar del valor verdadero, porque a veces inician aquí de falso y no, ahí hay un error. Entonces, siempre iniciamos de verdadero, entonces la mitad. Entonces recuerden que como son 8 filitas, entonces las primeras 4 verdaderas y las otras 4 falsas. ¿Listo? Ahora, para la siguiente. Ahora, ¿esto de dónde parte o de dónde se basa esta distribución? Esto es una distribución de probabilidad que se llama o está basado en un diagrama que se llama el diagrama de tallo. ¿Sí? Entonces, cuando vean ustedes estadística descriptiva, van a ver ustedes esa es parte de la probabilidad. Ahora bien, para la segunda, que es Q, vamos a tener la división del anterior. Entonces, si aquí tenía 4, entonces aquí van a ser 2 y 2. Entonces, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Listo? Para R, la mitad del anterior. Como teníamos 2 hijos, aquí es 1 y 1. Y fíjense que aquí termina porque no tenemos más. Listo. Vamos acá. ¿Hasta aquí hay preguntas o hay dudas? Bueno, pues continuamos. Ahora, la no R, entonces si tenemos aquí los valores ya determinados BF, BF, pues estas son los contrarios, ¿cierto? Porque la negación. Entonces, si este valor es verdadero, aquí es falso, aquí es verdadero, y así te van intercalando lo mismo que esta columna con los valores intercambiados, porque es la negación. ¿Listo? Ahora sí vamos a aplicar entonces esa tablita acá dentro de los valores. Entonces, aquí mucho ojo. Ustedes me van a ayudar. Para esta que es P, entonces Q, que es este condicional, ¿cierto? ¿Cuál es el valor crítico? Este, ¿cierto? Y esto me indica que solo sucede cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces vamos a tomar esas dos columnas. Fíjense una cosa. Solamente se cumple acá. ¿Sí? Y aquí ya lo tenía marcado con esas dos Fs ahí en rojito. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir entonces que aquí es
falso, poner aquí en mayúscula, falso, y aquí también es falso, porque precisamente dice que es falso cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces, en este caso, esta es la primera y esta es la segunda. Recuerden que toca tomar el mismo orden. Si es Q, entonces P, toca cambiar el orden, ¿vale? Y el resto, pues entonces las lleno con B, a ojo cerrado. Aquí no hay que pensar, realmente no hay que pensar nada. Fíjense que esto es muy fácil, esto es mecánico realmente. Vamos a llenar esta columna, que esta es la de la disyunción, o la O. Vamos a utilizar esta ley, que es el conector lógico. ¿Qué pasa? Dice que solamente el valor crítico es falso cuando las dos son falsas. ¿Y entre qué columnas vamos a utilizar? Entre P y no R, o sea, esta y esta. ¿Listo? Dice que son las dos falsas. Vamos a mirar aquí cuándo son falsas las dos. Aquí es falsa y aquí es falsa. Ah, aquí de pronto sí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Cuando las dos son falsas, ¿cierto? Dice que solamente cuando las dos son Y en falsas. la 7. Aquí no, aquí también, ¿cierto? Y aquí no. Solo esas dos. ¿Estamos de acuerdo? Y el resto. No, profe, no entendí, me perdí. ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde estás? Ahí ¿Dónde en te esa fuiste? que, bueno, es P y la negación de R, ¿sí? Sí, entonces mira, vale, cuidado. Vamos a aplicar esta ley, ¿cierto? La que te Dice estoy que es marcando acá en el set. falso cuando las dos son falsas. Sí. Entonces mira, acá para esta P, esta es falsa. Voy a marcarla aquí, voy a rellenarla aquí con este colorcito. Aquí, ¿cierto? Y aquí también es falsa porque es la negación de no R, ¿cierto? Ah, ya. ¿Sí? Y aquí también se cumple. Esta es falsa y esta es falsa. ¿Sí? Entonces, esas quedan falsas y las otras verdaderas. A ojo cerrado. A ojo cerrado. O sea, Solo tengo por lo general siempre hay que guiarse por la tabla de colorcitos de arriba, ¿sí? por los puntos críticos. O sea, Ah, los ok. punticos que están aquí en rojito digamos, para la operación. ¿Sí? En este caso que acabamos de Es hacer que era la entré un disyunción. poquito tarde y por eso estoy un poquito perdida. No, me parece terrible, muy mal hecho, muy mal hecho, muy mal hecho. Bueno, mentiras, por molestar. Listo. ¿Ya quedó claro? ¿Sí quedó claro? Bueno, listo. Igual aquí como vamos a continuar, eso vamos aclarándolo con el tiempo. Bueno. Ahora vamos a hacer esta columna que es Q y R. Es la misma conjunción, está acá, dice que solo son verdaderas cuando las dos son verdaderas. Entonces vamos a utilizar Q y R. Entonces verdadero, acá. Aquí hay una, ¿cierto? No, aquí no, porque esta es la negación, es Q y R solamente. Entonces acá. La primera, ¿Sí? la quinta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay una. Sí, es la azul y Porque la son estas verde. dos. Ajá, Sí. exactamente. Estamos haciendo estas Y dos. entonces la primera sería verdadera y la Y número la 5. quinta. Ajá. Y esta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cuál otra? Ninguna Sí, más, señor. ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Y estas entonces les ponemos su falsito y listo. Fíjense que ya vamos en la mitad de la tabla. ¿Cuánto llevamos? 10 minutos 10. Listo. Ahora vamos a hacer la operación de conjunción entre esta columna, ¿sí? Y entre estas columnas que están como en curva, un color ahí muy feo, la verdad, como curva, con el conector de la conjunción, o sea, este. Y me dice también que solo son verdaderos cuando estas dos son verdaderas. Entonces vamos a buscar de estas dos curvas cuáles son dos verdaderos. Entonces la primera, fíjense, dos verdaderas. Aquí también, Verdadera. La segunda ¿cierto? también. Sí, Y la sexta. Y la quinta. aquí también, y aquí también. ¿Sí? Y la octava. Sí, listo. Y ya. Muy bien. Y el resto, F, F, F y F. Listo. Ya casi terminamos.
Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda esta columna verde, ¿cierto? Con esta verde acá, que es la R, unidad mediante, ¿qué? La conjunción también, o sea, la I, que es esta. Cuyo punto crítico es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces, a ver, ustedes van a hacer esta, yo no voy a hacer, yo los voy a escuchar ahí. Yo coloco lo que ustedes me digan. La 1. La 1, ¿verdadero? Listo. Y no más. ¿No más? ¿Sí? ¿No más? Listo. Vamos a mirar entonces. Entonces, No más. verdadera, verdadera, falsa, FB, FF, FF, ninguna más. Perfecto, muy bien. Creo que han entendido esto. Vamos el desarrollo de la tabla. Listo. Esto que llevamos hasta acá, fíjense que es todo lo que está antes del entonces, que es el antecedente. Ya vamos a llegar aquí, todo lo que es la conclusión, o sea, que es toda la expresión. Y esa parte viene entre ¿qué? Entre esta columna y esta columna, Q y R, ¿cierto? Que es la última parte de acá que nos hacía falta, ¿cierto? Unidad mediante un condicional, ¿cierto? Porque aquí dice aquí en la expresión que es un condicional. El condicional dice entonces que el punto crítico es este, ¿cierto? Este es el condicional. El punto crítico es este cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces, aquí tenemos que hacer esta primera. Entonces, aquí vamos a buscar primero esta. Entonces, aquí, verdadera, verdadera, listo, verdadero. ¿Sí? ¿Vamos bien? Me van No ayudando ahí. entiendo. A ver, vamos a hacer entre esta columna y esta columna unida con esto. ¿Sí? ¿Me recuerdas tu nombre? Daniela. Daniela. Sí, mira, entonces vamos a hacer el último pedazo, ¿sí? Que es esta columna que nos falta según la expresión simbólica, nos falta esta columna y esta columna, unirlas mediante el condicional, ¿sí? Que es esta que la Ok. B, Ya. ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se supone que acá dice que es falso solamente cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, ¿cierto? De resto todas son verdaderas. Entonces vamos a buscar aquí un BF. Entonces vamos a buscar aquí el falso primero. Entonces aquí está el BB. El Entonces, fíjense una quinto. cosa, que aquí, Y fíjense ya. una cosa. A ver, fíjense una cosa. Yo tengo que tomar primero esta porque este es el orden. ¿Sí? Fíjense, primero va hasta aquí y luego va Q y R. Si yo tomo primero esto y luego aquí, la embarro. ¿Sí? Entonces, primero que tengo que tomar esta columna. La primera supuestamente tiene que ser verdadera y la segunda falsa. Aquí solamente esta es verdadera y aquí no es falsa sino verdadera, entonces este es verdadero. Y el resto no se cumple tampoco para ninguna, o sea que son verdaderas todas, las que siguen de ahí para abajo. ¿Sí? ¿Está claro por qué? Porque aquí supuestamente esta que es la primera proposición debe ser verdadera y la segunda falsa. Y no hay sino esta y aquí es verdadero. O sea que este punto no se cumple, son verdaderas todas y esto se llama tautología. ¿Sí quedó claro ese último pedazo o no quedó claro? Lo volvemos a hacer. No, profe, no, ahí sí no entendí. Bueno, vamos a volver a borrar esto. Volvemos otra vez. Vamos a hacer entonces la operación, es esta, ¿cierto? Ya la completa, ¿cierto? Esta operación completa me incluye esta columna y me incluye esta columna, ¿cierto? ¿Cuál de las dos columnas va después? Pues esta porque se supone que aquí en la expresión es la última. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, el orden va a ser esto condicional con esto, ¿ok? O sea, ¿se intercalan? No entiendo cómo se intercalan. O sea, No, fíjate, digamos, primero está al lado izquierdo el grande y al lado derecho el pequeño. sí, porque mira la expresión como es. Voy a colocarla aquí abajo.
La expresión simbólica es esta, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa expresión simbólica? Voy a agrandarla aquí muchísimo. Esta primera pedazo que voy a marcarlo de aquí hasta acá, lo voy a copiar, ¿sí? Es, Ay, sea grande, no, profe. ¿sí? Este pedazo es este pedazo de acá que ya lo tenemos, que es la columna que ya calculamos, ¿cierto? Sí. Este pedacito que está en amarillo. ¿Cuál me queda? Me queda QR, que es esto de acá. Control C, voy a colocarlo, Control B, ¿sí? Me queda esto. Aquí en la mitad hay un condicional, que es este condicional que está, ¿sí? Entonces, este es el orden. Esta es la primera premisa y esta es la conclusión. ¿Qué pasa? Que yo tengo acá primero esta columna y tengo aquí esta otra, ¿sí? Yo tengo que tomar el mismo orden. Entonces, acá primero verificar esta y luego esta, ¿sí? Porque aquí me lo da la expresión simbólica, ¿ok? Es por eso, ¿sí? Y aquí va a ser un entonces. Aquí voy a marcar aquí un entonces acá para que quede, digamos, más o menos aquí. Hasta me pone como si fuera una fórmula. Pero entonces, bueno, aquí diría el entonces, ¿sí? Entonces, bueno, nos devolvemos. Entonces, primero, voy a bajar un poquito para que podamos ver. Tengo que leer esta columna, que es la primera proposición, o sea, esta es como si fuera esta, y esta QR es como si fuera esta Q de acá, ¿ok? Ese es el orden, ¿vale? Entonces, volvemos. La primera casilla, como es el condicional, vamos a mirar. La primera que sea, recordemos, el punto crítico es este, la primera verdadera y la segunda falsa. Como esta es la primera, fíjense que aquí solo hay verdadera esta, ¿cierto? Pero la segunda es verdadera también, no falsa, o sea que esto es verdadero. Y de aquí para acá ya no hay verdaderos. Entonces cualquier combinación que yo tenga acá ya me va a dar verdadero, ¿listo? Por eso no hay ningún falso. Por eso ya queda la tabla hecha a ojo, cerrado, ¿sí? ¿Sí quedó claro ahora sí el ejercicio? La tabla, digamos, la última operación. Sí, sí, señor, ya, Sí, señor, ya me he ya. hecho mejor. Claro, o sea, es como si, o sea, si yo les cambio, si la expresión simbólica fuera al revés, o sea, si esto fuera, a ver, si esto fuera así al contrario, ¿sí? Y aquí estuviera el condicional, entonces si cojo primero esta y cojo la segunda esta, entonces si B, aquí DF, entonces aquí fíjense que aquí sí saldría un falso, ¿sí? Por eso les digo que si yo lo tomo en el sentido contrario, la embarro. Tengo que tomarme el sentido que me indica la operación dentro de la expresión simbólica, ¿ok? ¿Vale? Entonces, muchachos, de esta forma se hace la tabla de verdad. O sea, fíjense que aquí realmente no hay que aprenderse nada, Profe, simplemente, una sí, pregunta. cuéntame. ¿Por qué se coge exactamente el condicional? Porque es el primero que está, no serviría, digamos, coger el de conjunción. No, mi amor, porque es que resulta que ya vamos acá. O sea, ya tenemos todo este desarrollo. Fíjate, este pedazo de acá es este primer pedazo de la expresión simbólica, por eso lo dejé aquí aparte, ¿sí ves? Este pedazo, voy a marcarlo aquí con color rojo para que lo veas. ¿Sí ves? Este pedazo ya es todo este primer pedazo de la expresión simbólica, ¿sí te das cuenta? Y luego, ¿qué sigue? Un condicional, ¿sí ves? Mira, nos vamos para el ejercicio. Aquí está el ejercicio, mira, esta primera parte es la columna que les digo, y luego viene el condicional, entonces ahí no puedo aplicar yo una conjunción y una disyunción porque esto me lo está dictando ya de la expresión simbólica, ¿ok? Fíjense aquí dentro de esa tabla, este pedazo de acá, es todo este pedazo ya de acá. Y este pedacito de acá, que es la conclusión, ¿sí? Es este pedazo de acá. ¿Cuál es el orden? El orden es que esta vaina, que es la largota, va primero que esto. Entonces yo cuando aplique el condicional, este condicional que voy a tachar acá, ¿sí? Este condicional, tengo que tomarlo en ese orden, ¿sí? O si no, no me da. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, señor. Ya. Y aquí está entonces, fíjense, el número de filas. Entonces, recuerden, 8 filas, cómo se distribuye eso. Realmente es fácil. Es de tener en cuenta acá esto.
estos puntos que están en rojito, con esta tabla. Estas tablas ustedes las encuentran de 50.000 formas, sin colores, sin nada, solamente una por una. Aquí les resumimos todo y les marcamos los puntos críticos para que les quede más sencillo hacer sus tablas. ¿Listo? Bueno, entonces, se supone que nos dio una tautología. Si nos da una tautología, entonces ya podemos aplicar las leyes de inferencia. Si no nos da tautología, entonces no lo puede hacer. Ahora, para sus ejercicios de la tarea, siempre les vamos a colocar algo que puedan trabajar la ley de inferencia, o sea, siempre les va a dar una tautología, ¿bueno? Porque si no, no tendría sentido colocarles un ejercicio si no lo pueden aplicar. Bueno, entonces ya esta parte tiene que ver con el ejercicio, o con la parte de ejercicio 3 y 4, ¿cierto? Que ya tenemos las tablas, ya tenemos allá, identificamos los conectores. Fíjense que esta parte que hicimos allá al comienzo de definir el argumento en lenguaje natural, allá mismo ya estoy definiendo los conectores lógicos y eso, que hace parte del ejercicio 2. Ahora vamos entonces a hacer la prueba de validez de ese argumento que tiene que ver con el ejercicio 3 del 4, que son unas tablitas que tienen que completar. ¿Qué pasa? Entonces ya tenemos, recordemos que entonces, de acuerdo a la distribución anterior, esto es la premisa 1, la premisa 2, la premisa 3, y esta es la conclusión. Aquí está la distribución, ¿vale? Esta es la expresión simbólica. Esta va a ser la tabla o la tabla de referencia, o una de las tablas de referencia que trabajamos nosotros en el curso. Esto al comienzo se ve enredadísimo. A mí me pasó lo mismo cuando yo comencé a ver esto y yo decía, uy, pero esto que es la vaina más boba del mundo. ¿Sí? Les voy a enseñar cómo realmente es que se utiliza esta tabla. Esta tabla lo que pasa es que uno no está habituado a entenderla, cómo se utiliza. Entonces, aquí hay varias leyes. La vamos poniendo toponens, la toliendo tones, el silogismo hipotético, bueno, todas estas que están acá. Aquí lo importante es establecer los elementos de estas leyes de inferencia, estas leyes. Entonces, por ejemplo, vamos a coger la primera, el vamos poniendo pones. Esto tiene tres elementos, que son la premisa 1, que es esta, la primera, esta que está acá, P entonces Q, la premisa 2, y llegamos a una conclusión. Estos punticos que aparecen aquí, así, voy a ocuparlo acá, quiere decir que es la conclusión, o se concluye, bueno, para que no se vayan a confundir. ¿Qué hay de importante en esto? Que me dicen, vamos poniendo pones, entonces me dicen, ay, ¿esa ley qué es? No entiendo nada de eso de que afirmando afirmo y toda esa vaina, no. Eso es muy fácil, realmente para la aplicación hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta parte de acá, antes del conector entonces, o el condicional, se llama antecedente. Y esa Q es el consecuente. Y la P2, que es esta P solita que aparece acá, es el antecedente de P1. ¿Sí? Esta P es la misma P de acá. Si este es el consecuente, entonces fíjense, el antecedente, la premisa número 2 debe ser el antecedente de la premisa número 1. ¿Y qué me da como conclusión cuando yo aplico esa ley? Pues me da Q. ¿Y qué es Q? El consecuente de la primera, ¿ok? Que es este pedacito de acá. ¿Okay? Vamos para esta, la tolendo todo, es lo mismo. Esta es la premisa número 1, esta es la premisa número 2 y esta es la conclusión. Pues, bueno, escribir con esto sí es complicado. La conclusión. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que aquí entonces, dentro de la estructura de la Mauss-Tollendo-Tollens, tenemos lo siguiente. Este es el antecedente, este es el consecuente de la premisa 1, pero la premisa 2 es el consecuente de la 1. ¿Ve? Entonces, fíjense que aquí ya puedo yo asumir dos cosas. Que la ley Mauss-Tollendo-Tollens trabaja con dos premisas. Una está formada por un condicional, y la segunda premisa es el antecedente de la primera. O sea, aquí en este caso, fíjense, este es el antecedente. En la Mauss-Tollendo-Tollens cambia, ya no es el antecedente, sino el consecuente. Y está formada de dos premisas, P1. Fíjense que la primera también tiene un condicional. Esto es lo mismo, es que aquí viene doble flecha, pero la misma vaina. Viene condicional, ¿sí? Pero entonces la segunda cambia. Fíjense que aquí es P
y aquí es Q. Aquí es el antecedente y aquí es el consecuente. ¿Y qué tengo como conclusión? Pues P. ¿Y P qué es? El antecedente de la primera. ¿Ok? Esto es muy fácil, esto es un juego, esto es una comparación, muchachos. Aquí no hay que restar, porque eso me dijo una vez un profe, es que no entiendo esa resta o esa división. No, esto no es una resta, no es una división. Esto es una estructura lógica que hay, ¿sí? Y llega a una conclusión. El silogismo hipotético. Aquí el silogismo hipotético, por ejemplo, está conformado por dos premisas también. La primera es la 1, esta la 2 y esta la conclusión. ¿Qué características tiene la premisa 1? Que viene P entonces Q, o sea, unida por un condicional, y la premisa 2, Q entonces R, también viene con una condicional. Pero además tiene una relación acá, que es en la premisa 2, el antecedente es el consecuente de la 1, o sea, esto así. ¿Sí? ¿Y qué me da como conclusión? El antecedente de la primera y el consecuente de la segunda, unidas mediante el mismo condicional que tienen las dos. A ojo cerrado, aquí no hay que pensar tampoco. Bueno, no les voy a explicar todas porque realmente no vale la pena ponerme a explicar una por una, porque igual aquí es la primera premisa, segunda premisa, antecedente, consecuente. Aquí solamente hay que identificar los elementos de cada estructura de la ley. Esta ley de que está aquí metida dentro de este cuadrito número 6 es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí realmente hay dos. Esta que es la simplificación simple. ¿Y por qué es tan importante? Porque fíjense que en las otras yo necesito, aquí en estas otras modos, poniendo pones y todo, por lo general necesito dos premisas. Aquí solamente necesito una, que esté unida mediante una conjunción, ¿sí? ¿Y que puedo obtener solamente de una? Los dos componentes, el antecedente, en este caso, fíjense, P es el antecedente acá, y Q es el antecedente también. Perdón, es el consecuente de esa expresión. Puedo sacar esos dos P y Q separándolos con esa ley. Entonces yo hago, listo, ley de simplificación simple para la premisa número 3. Saco P y saco Q aparte de una. Esa es la primera ley que yo les digo a ustedes siempre que en estos ejercicios hay que mirar porque es la más sencilla. Y además me saca esta P y la Q solita, que fíjense aquí, son importantes para las modus tollendo y poniendo pones. Y lo mismo para esta de acá. Entonces, esta es importante. Ahora, la ley contraria, la ley inversa es la de la adjunción. ¿Y qué me permite hacer? Pues lo contrario. Tengo aquí dos premisas P y Q solitas, ¿sí? Y las uno mediante un, ¿qué? Conjunción, y tengo aquí esta. ¿Vale? Listo. Aquí no me voy a detener nada más. Vamos a mirar el ejemplo entonces para este ejercicio. Ya nos extendimos un poquito, para las 8 ya. Listo. Muy bien. Entonces, a ustedes allá en el ejercicio, allá en la guía, les dan entonces la tablita, una tablita. Entonces, la premisa número 1, pues ya sabemos que es esta parte. La premisa número 2 es este pedazo y la 3 es este pedacito de acá que la tenemos. Y la conclusión es Q y R donde tenemos que llegar. O sea, ¿ok? Me dicen entonces, utiliza unas premisas, mira la ley aplicada y a qué premisa las usa. ¿Listo? No más. Y uno dice, buena madre, ¿cómo arranco yo? Entonces vamos a mirar. ¿Podemos aplicar la ley de simplificación? Recordemos que debe haber una premisa mediante una conjunción. No. Esto es un condicional, aquí hay una disyunción y aquí no hay nada. Esto es simple. No podemos aplicar esto. ¿Qué podemos mirar entonces? Podemos mirar entonces lo siguiente. Fíjense que acá P1, no, aquí. En P2 y P3. Entonces P2 es esta y P3. Fíjense que esta P3 que solita la R es el consecuente de la P2, ¿cierto? O sea, estas dos R's, ¿cierto? Yo voy a mirar aquí, a ver a cuál se me parece. Ustedes que están viendo mi pantalla, voy a agrandarla aquí un poquito. Cuéntenme más o menos entonces, ¿cuál podría yo utilizarla? ¿Cuál podría utilizar, muchachos? ¿Podría ser la de silogismo hipotético? Silogismo hipotético es esta, ¿cierto?
Esta entonces me indica que la primera premisa es un condicional y la segunda también, pero fíjate que aquí en esta no hay condicional y aquí tampoco, o sea, entre P2 y 3. ¿Sí? Recordemos que estamos analizando estas dos. Todavía con esta no podemos hacer nada, porque aquí está R, P y Q, nada que ver. Entonces me imagino que tocará entre estas, ¿cierto? ¿Cuál otra podríamos mirar? A ver, ayúdenme ustedes ahí. ¿Cuál otro podría utilizar? Recordemos, tenemos dos premisas. La premisa número 1 viene una disyunción, o sea, una O, y la otra es simple. ¿Cuál podríamos usar? De todas estas acá podemos utilizar, de todas estas. A ver, ¿quién se anima? Tal vez pues viéndolo así de la manera en que lo explicas, tal vez yo pensaría que sería la novena, simplificación disyuntiva. Esta. ¿Qué pasa? Bueno, esta tiene aquí, listo, tiene aquí una disyunción, pero tiene otras dos, y aquí solamente tenemos dos, y aquí hay tres, fíjate, aquí hay tres premisas. Igual que en el silogismo disyuntivo, hay tres. Entonces, no, tampoco. ¿Cuál será? De pronto la cuarta. La cuarta. A ver. ¿Listo? Aquí hay una premisa con una disyunción y la otra es aquí una solita. Ah, una disyunción y una solita. Puede ser, ¿cierto? Y encima de todo, fíjense que es esta figura. ¿Por qué? Fíjense que R y R son, aquí esta no R, pues, o esta R es el consecuente, ¿cierto? Y aquí fíjense que Q y Q, este es el consecuente, o sea que es esta primera figura, ¿cierto? Muy bien. Entonces tendría que P, esto. Y eso lo bautizo como P4, ¿listo? Y que tengo P, ¿vale? Me preguntan, ¿qué pasa con la negación? Fíjense una cosa que aquí viene, estos casos con la negación aquí en la segunda premisa que no tenemos y todo, ¿cierto? Y me da cuál es la conclusión. Siempre son positivas, entonces por eso este caso es positiva también la P, ¿listo? Que es esto. Esta es la conclusión, fíjense, P, P. Y es esta misma P de acá, ¿ok? Entonces llevamos hasta la P4, ¿ok? Luego entonces yo digo, ay, bueno, ya tengo aquí esta P solita y tengo por aquí una P arriba, fíjense, voy a pasar esto por acá, sí, ¿cierto? ¿Con cuál ley podría yo relacionarla? Fíjense una cosa, aquí tengo entonces P y esta P, o sea, el antecedente. ¿Cuál podría ser entonces? Cuéntame. Entre esas dos P1 y P4. Esa que sería solo conjunción sería la tercera, ¿no? O sea, ¿esta silogismo hipotético? Sí, señor. A ver, ¿qué pasa en silogismo hipotético? Silogismo hipotético dice que necesitamos dos premisas, mira, la 1 y la 2, con condicionales. Acá tengo en la premisa 1 un condicional, pero en esta no, esta está solita. Entonces, esta no podría ser, no la podría aplicar. Sí, 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 sí. ¿Cierto? A ver, ¿cuál otra sería? ¿Cuál otra opción? La dos. La 2. Vamos a mirar la 2. ¿Qué pasa con la 2? Modus tollendo pones. Dice que sí, en la primera hay un condicional, efectivamente, listo, hay condicional, pero en la segunda tiene que ser el consecuente de la primera. Si esta es la primera, esta es el consecuente. Y Sí. aquí la P es el antecedente, entonces tampoco. Pero entonces, eso ya me da una idea. ¿Cuál es la otra que podría acomodarse ahí? ¿Se acuerdan que yo les dije? La primera. La primera, ¿cierto? Yo les dije, esta trabaja, o sea, la modus poniendo ponens, esta trabaja con el antecedente, fíjense, este es el antecedente, la segunda es el antecedente de la primera, y la modus tollendo tollens se trabaja con el consecuente de la primera. Entonces, MPP. Si yo hago MPP, ¿cierto? Entre 1 y 2, ¿cierto? ¿Qué saco yo? Este resultado que es Q, y este Q está acá. ¿Listo? Y tenemos P5, y aquí tenemos P5. Ah, se me olvidó colocarla. Ah,
P5, MPP a 1 y 4. Listo, aquí quedó. Aquí es MTP entre 2 y 3, entre esta y esta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fíjense una cosa. Ya tenemos Q solita, ¿cierto? Que viene siendo el antecedente de esta conclusión. Y tengo R, ¿cierto? Esta R la tengo sola, que es aquí la P3, ¿cierto? Miren, aquí está la P3. Esta, está la R solita. Y hay una ley que se llama ley de adjunción, fíjense por acá, ¿cierto? Y dice que yo puedo unir dos premisas simples, solitas, P y Q, mediante una conjunción. O sea que si yo cojo esta P5 y la uno con P3, me da esto que es P6, que es la conclusión. ¿Sí? Y hasta acá quedó el ejercicio. Y hemos comprobado que sí es válido el argumento. ¿Ok? Entonces, muchachos, aquí es una cuestión, fíjense, es de comparación. Vamos a mirar este otro ejemplito, porque yo sé que no quedó como tan claro desde el comienzo. ¿Sí? Este es diferente, este es otro diferente. Se supone que ya esto ya se le hace la tabla de verdad, tiene que dar tautología y todo eso. Entonces vamos a hacer este ejemplito, vamos a hacer entre todos otra vez. Entonces, P1, P2, P3 y conclusión. Listo, acá tenemos que llegar. ¿Listo? Vamos a mirar entonces entre P1, P2 y P3 si se puede aplicar la de simplificación, que es esta. Fíjense que no, porque la simplificación requiere dos simples unidades mediante una conjunción. Aquí en estas no hay. ¿Qué puedo mirar acá? Puedo mirar que aquí entre esta y esta, bueno, yo lo compro por el resto, no importa. Entre esta y esta, entre P1 y P2, fíjense una cosa, aquí está un condicional y aquí un condicional, ¿vale? Y este antecedente de P2 es el consecuente de P1. Esto se me hace muy parecido a esto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O no? Cuéntenme. ¿Se parece o no se parece? Profe, qué pena hacer esta pequeña observación con todo respeto. Profe, ¿será que cuando su merced, en vez de decir este y este, nos puede decir textualmente a qué? Es que no alcanzo a ver el movimiento de su mouse, entonces quedó como que este y este, ¿cuál es? Pero no es, pero mira, ¿no estás viendo aquí esto que les hago aquí? Por eso te dije, entre este y este. O sea, entre P1 y P2. Aquí está marcado. ¿Sí están viendo el puntero de mouse o no lo ven? Sí, señor, pero es como lento. Queda Se ve después. atrasado. Su merced habla. Es rarísimo. Bueno, voy a aumentar aquí el zoom. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿será que entre P1 y P2 la estructura se parece a silogismo hipotético o no? Sí. ¿Sí? Sí, señor. No. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Antecedente y consecuente unidos mediante un condicional en P1 y en P2, el antecedente de esa premisa que es Q, fíjense, es el consecuente de esta, con la negación. Entonces, sí. ¿Y cuál es el resultado? El resultado de esta aplicación es el antecedente de la primera, o sea, dice aquí en la ley, es este pedazo, con el consecuente de la segunda. Para este caso sería no P, entonces no R, ¿cierto? El consecuente de la segunda y el antecedente de la primera. ¿Listo? Si lo vimos. Y la negación. ¿Qué pasa con las negaciones? Ahí están. Mira. No P y no R, aquí están. Con su negación el antecedente y su negación el consecuente P2. ¿Sí? Fíjate, ahí están las negaciones.
Pero en la ley no está. Es que esto aplica, no importa si tiene negaciones o no. Ah, La ok. ley que implica es que sea el antecedente de la segunda, sea el, perdón, el antecedente de la segunda sea el consecuente, o sea, esto. Y que estén unidas mediante condicional. Si hay negaciones, no importa. Las negaciones van igual. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, si lo mismo hipotético entre P1 y P2, al aplicar esto, nos da no P, entonces no R. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos entonces ya P4, ¿cierto? Y dice aquí un rayón horrible aquí, P4. Y tenemos solita por acá la P3, ¿cierto? Que es la no P. ¿Sí? Esta de acá. Que estoy marcando acá. Entonces, si yo tengo no P y tengo la premisa número 4 que es no P, entonces R, ¿qué podría yo aplicar ahí? O sea, entre esta P3 y P4. Vamos a mirar aquí en esa tabla. ¿Cuál sería similitud? Entonces, la primera, que es P4, tiene un condicional, ¿cierto? Y la segunda, que es P3, es el antecedente de la primera, que en este caso es no P, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esta tablita, ¿cuál sería? ¿Ustedes a cuál la podrían relacionar? ¿Con cuál la podrían comparar? Recordemos que estamos trabajando entre P4 y P3. ¿Con el segundo? El segundo, o sea, esta, la Most Tolerance, vamos a mirar. Sí, señor. Entonces, entre P4 y P3. Resulta que acá la P3 es el antecedente y aquí le damos Toledo, entonces tenemos es el consecuente. Pero si podemos utilizar la primera. ¿Por qué? Porque la primera, fíjense que es el modus ponendo pones, el MPP, y dice que aquí tenemos el consecuente, que es en este caso P3, que es el antecedente de P4, ¿cierto? Fíjense, voy a hacer un rayón aquí horrible, me disculpan, pero es para que me entiendan. Estas dos de acá, ¿sí? Son las que se relacionan. Entonces, esta P es el antecedente de esta, y entonces viene siendo esta figura de acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué tendría entonces como resultado? ¿Qué tendría como resultado entonces entre P3 y P4? No R. No R. Listo. Muy bien, no R. ¿Por qué no R? Porque se supone que es el consecuente, ¿cierto? Y el consecuente de acá es no R. Muy bien, perfecto. Listo. Tenemos entonces la P5. Ya vamos ahí con esas dos. Muy bien. Y ese de aquí solamente es comparar con lo que tenemos acá, de acuerdo a estas estructuras. Listo. Tenemos la no R solita, ¿cierto? Y tenemos una no R en donde más. En la conclusión. No, la conclusión no la podemos utilizar. Allá es donde tenemos que llegar. Dice que aquí en la primera ya tenemos también perdón, en la segunda tenemos no R, ¿cierto? Dice que en la segunda tenemos no R. Otra cosa, muchachos, que se me olvida decirles. No hay un solo camino para llegar a la conclusión muchas veces. Hay varias formas, ¿sí? No es una sola manera, o sea, no hay una, digamos, yo puedo aplicar aquí primero, entonces para allá P4, luego para allá, o sea, dependiendo de cómo hagan el desarrollo. Muchas veces sale en una secuencia, pero no siempre, y puedo utilizar varias formas para llegar. Entonces ya tenemos, ¿qué nos falta? Tenemos P5 y tenemos P4, ¿cierto? P5 tenemos no R y P4 tenemos no P, entonces no R, ¿cierto? Yo tengo que llegar a Q y R, ¿cierto? Ya la R yo la tengo ya solita acá. Entonces necesito llegar a esa Q, ¿cierto? Entonces yo les decía, entre estas dos ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque voy a llegar a P. Tenemos que llegar a Q.
Entonces, si yo aplico la modus ponendo ponens entre 1 y 3, la 1, ¿cuál es? Es esta, ¿sí? Y la 3 es esta. ¿Qué me va a dar como resultado? Me va a dar la Q, que es esta que teníamos acá. ¿Por qué? Porque la modus ponendo ponens me dice que la conclusión es el consecuente de la primera, ¿cierto? Y aquí tenemos en P1, Q, entonces aquí tenemos Q. Fíjense que aquí está. ¿Cómo sacamos esto? Aplicando modus ponendo ponens, que es este caso, a P1 y P3. P1 es esta premisa y P3 es no P. ¿Listo? Y tenemos ya la Q. ¿Hasta aquí quedó claro o no? ¿Aló? ¿Quedó claro? ¿O repetimos? Profe, qué pena. Yo sé que has explicado ya esto 2 veces, pero tal vez de algo que no me queda claro es cómo se utilizan lo de las tablitas que están enumeradas para dar la ley aplicada. O sea, se mira así como lo estamos mirando, de cuál se puede comparar para que esté coincidiendo y así, ejemplo, dar de hecho que esta ley me hice entender. No, no te entiendo. Ok, mira, la pregunta es, cómo ser asertiva para elegir qué método, qué número de la tabla es la que tengo que colocar como ley aplicada? Ah, ok. Eso lo haces desde la malicia indígena, se llama eso, desde la observación, ¿ok? Entonces, fíjate que nosotros, el ejercicio anterior, fíjate de dónde arrancamos. El ejercicio anterior arrancamos desde acá, las premisas, ¿cierto? Y yo simplemente empecé a mirar las premisas. Entonces, entre P3 y P2 puedo utilizar una ley, sí, porque aquí hay una R y aquí hay una R, y miro acá en la tabla a ver cuál me sirve, ¿ok? De pronto, como en el otro caso, yo puedo utilizar más y puedo hallar más cosas, yo puedo utilizar más cosas y puedo hallar, y voy a llegar a la misma conclusión, pero no hay una forma, ¿sí me entiendes? O sea, no hay o sea, ¿cómo te explico? O sea, el modo de arrancar es el modo de observación, o sea, cuando tú tienes tus premisas, voy a hacer una cosa, acá, permítame un segundo, Profe, una pregunta. ya, permítame un segundo, voy a volver a colocarla aquí en modo grandecito, sin las rayas para que nos quede más claro, ¿listo? ¿Listo? ¿Dónde íbamos? Íbamos acá. Bueno, ahora sí cuéntame. Todos los, hablemoslo así, como los problemas o como tal, toda la, sí, como el problema para resolver y para sacar, siempre se va a fijar mediante la tablita que nos mostraste antes, que era verde, roja y eso, o no, ya no. Pero me estás hablando de tablas de verdad, pero eso es de otra cosa. Estamos aquí aplicando son leyes de inferencia. Sí, o sea, pero digamos en este caso, porque pues al otro lado también había, Ah, ok. eh, Es que cuando tú haces la tabla de verdad de esto, te tienen que dar una tautología. Yo no la hice porque pues yo ya expliqué la tabla y pues ya estamos muy larga la sesión, supone que es de 1 hora. ok, Pues por eso yo sí, no la hice. pero ¿Sí? sí se resuelve mediante esa tabla todo. Si te la piden manual, sí, o si no utilizas la del simulador. ¿No Ok. entiendes? O sea, no, pues yo no te entiendo. No entiendo tu pregunta. O sea, ¿me dices que para aplicar esto tengo que hacer la tabla de verdad? ¿O cuál No, es la pregunta? la tabla que estábamos, bueno, mi pregunta es, la tabla que estábamos realizando antes de que verdadero, falso y eso, Eso. arriba había eso, esta tabla de referencia. Esta tabla de referencia se usa siempre para resolver todos los problemas. De tablas de verdad, claro. De tablas de verdad. Digamos, en los ejercicios que estamos haciendo también se usa. Pero es que, por eso te digo, pero es que esto es otra cosa, porque esto son tablas de verdad y lo otro son leyes de inferencia. ¿Sí? O sea, O sea, para esas leyes solamente se usan las leyes las que leyes de están al lado. inferencia. Claro, esto es otra cosa diferente. Que Oh, para utilizar la ley de inferencia yo tengo que aplicar la tabla y me tiene que dar tautología. Claro que sí. Si no, no lo puedo hacer.
pero son cosas diferentes. O sea, aquí ya estamos aplicando, es esto. Ok. Son cosas diferentes. O sea, la tabla de verdad es un proceso anterior a la aplicación de las leyes de inferencia. ¿Por qué? Si a mí me da una tabla de inferencia, me da una tabla de verdad, una indeterminación o una contingencia, es decir, valores falsos y verdaderos, quiere decir que no puedo aplicar la ley de inferencia porque ya vamos a empezar que eso está indeterminado, ¿ok? Entonces, por eso no lo podría hacer. Por eso les dije a ustedes desde el comienzo que hay una condición para poder aplicar la ley de inferencia, y es que la tabla de verdad de una tautología, o sea, todos verdaderos. Ahora, nosotros para estos ejercicios que ustedes les colocan dentro de sus guías, todas les va a dar tautología, porque la idea es que ustedes practiquen esta parte. ¿Qué les va a desarrollar esto? Observación, análisis, catalogación. Eso es lo que les desarrolla esto. Vamos a ser claros, muchachos. Realmente, yo no voy a utilizar una ley de inferencia para desarrollar nada en mi vida profesional. Yo les decía a ustedes eso desde la primera cita que los invité a la tarea de la tarea cero. Esto lo que desarrolla son otras capacidades precisamente de pensamiento, pero pues obviamente nosotros no, dentro de la profesional, muy difícil vamos a ver una ley de inferencia, ¿ok? Básicamente eso. Ahora, para ya concluir, digamos, a donde íbamos entonces a la pregunta de la compañera que nos, eras tú la que me preguntaba. Entonces, nosotros siempre arrancamos de las premisas, que es de esta forma. Entonces yo digo, bueno, entre esta y esta vida, aquí hay una P y una no P, vamos a mirar cuál sirve acá, ¿sí? Entre la que me di la otra, vamos a mirar cuál sirve acá. Hay una forma, digamos, para iniciar. Yo siempre les digo, tratemos de buscar esta. Si esta está, ya vamos a adelantar un montón porque esta es la más fácil, necesitamos solo una premisa y puedo sacar dos de ellas, que es PQ. El resto, pues, no es como una metodología, vamos a arrancar modos a mirar P1 y P2, no. Esto me lo hace el ejercicio. Pues les decía, aquí hay que comparar, aquí hay que utilizar la malicia indígena bien entendida desde el punto de vista de observación, ¿sí? No es más. ¿Listo? Entonces, a ver, nosotros íbamos, ¿dónde es que ya me perdí? Nosotros ya terminamos el ejercicio, nosotros no lo hemos terminado. Íbamos acá, íbamos por acá apenas. Bueno, cuéntame, ¿qué me ibas a preguntar? Para ahorita que hiciste el anterior ejercicio, mostraste para lo de la conclusión. Lo de la conclusión no la da terminando ya después de haber hecho toda lo de la tautología. A ver, me devuelvo. ¿Para cuál ejercicio? ¿Para este? Sí, por ejemplo, ¿Para mira, cuál? en este que ya está la conclusión, no te entendí bien cómo uno hace para llegar a la conclusión de los ejercicios que tú nos estás dando a desarrollar. Bueno, se supone que estas son las premisas y se supone que esta es la conclusión. Mediante la aplicación de las leyes de inferencias tengo que llegar a esto, ¿cierto? Y fíjate que aquí llego. ¿Por qué? Porque apliqué modus tollendo ponens, o es esto que también lo encuentran allá como silogismo disyuntivo también en otra, a P2 y P3, entre estas dos. Ya, me da esto. Luego apliqué MPP entre 1 y 4, entre esta y esta MPP, que es esta de acá, y me dio. Y luego utilicé la adición entre P5 y P3, que es esta de acá, y ya llegué a Q o R. Ya no hago más, está comprobado. Ya, ahí queda el ejercicio. ¿Sí me entiendes? La conclusión yo no la voy a utilizar para hacer digamos, para utilizar las leyes, porque allá tengo que llegar, ¿no? Por eso aquí al final, esta va a ser la conclusión y hasta aquí queda el ejercicio. Y ahí que coloco yo que comprueba la validez de ese argumento, porque fíjense que mediante estas leyes, una, dos, tres leyesitas, llegué yo a esto acá. ¿Ok? Es eso. Para este ejercicio también hay un simulador para saber si estamos correctos o aquí no hay. No, mi amor, estás muy perdida. El simulador solamente es para las tablas de verdad. Por eso te digo, tú estás muy enredada. Si quieres me contactas por el interno ahí en el chat de Teams, a donde los agregué, y te explico bien por qué. O sea, por eso te digo, la tabla de verdad aquí con eso no tiene nada que ver, nada que ver. Esto ya es un proceso anterior. ¿Sí? Aquí estamos aplicando, son leyes de inferencia, esto.
Ya no tiene que ver que si la primera es verdadera y la segunda falsa, y nada que ver eso. ¿Listo? ¿Aló? 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 ¿Sí? Ok, profe, ok, te estaré escribiendo el internet entonces. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda? Es que hay muchas. Digamos por acá. Pues sí, profe, de pronto hay muchas, pero cada uno tiene sus dudas Sí, diferentes. además hay una cosa. Yo pienso que esto en una sola sesión es complicado. Yo pensaría que aquí hay que consultar muy bien el material de apoyo, hay que leer bien y hay que leer, digamos, digamos que la parte los OVAs son importantísimos para poder entender bien esto, ¿ok? Allá en las OVAs ustedes van a encontrar toda la teoría. ¿Yo por qué no explico aquí teoría? Yo me puedo poner a explicar a ustedes cada ley de estas, pues que no tiene sentido, porque lo que realmente necesitamos es saberlas aplicar y establecer cuáles los elementos de cada ley. Entonces, la primera premisa, la segunda, el antecedente, el consecuente y la conclusión. No más, no tenemos sino que identificar los elementos. Aquí realmente no se trata de digamos, de establecer un proceso supremamente elaborado. ¿No? Aquí, o sea, es observación y comparación, más que comparación. Entonces, nosotros íbamos acá, sí, hallamos Q, hallando modos poniendo ponen, o sea, esto a P1 y P3, o sea, a estas dos. ¿Por qué? Porque esta, fíjense, esta P es la misma que acá, es esto y esto de acá, porque esto tiene aquí un consecuente y tiene un antecedente y un conector lógico que es un condicional. Por eso es que puedo aplicarla entre estas dos, ¿sí? Y me da Q. ¿Por qué? Porque aquí dice que es Q, el consecuente de la primera. Ahora, ya para finalizar, ya tengo estas dos, fíjense. Ya tengo P5 y P6. Si yo las uno, me va a dar esto. ¿Cómo las uno? ¿Con qué? Con esta que es la simplificación, perdón, con esta que es la adjunción, ¿sí? Que me permite unir dos premisas sencillas P y Q mediante una conjunción. Aquí está. Y el símbolo de la negación está igual. ¿Listo? Fíjense, aquí están los símbolos, las negaciones. O sea, está bien. Ya. Sí queda claro este último pedacito acá, que es la que nos hacía falta para llegar aquí a complementar ya esta parte del ejercicio, o todavía quedó ahí como en veremos, como dudas. Cuéntenme ahora sus micrófonos, y demás les voy a pedir un favor, ya que nos extendimos, les voy a pedir un favor ahorita para que me hagan el favor. Entonces, ¿quedó clarito más o menos este último pedazo? ¿Cómo concluimos ese ejercicio o no? O volvemos y lo repetimos aquí más bien rápido. Ustedes me dirán, los escucho. Profe, pues sinceramente sí me da pena con su merced la repetición de este tema, pero es que realmente sí a mí sí me ha costado entender este punto como tal Listo. Vamos a hacer entonces de la otra vez. ley. Listo, vamos a hacer Entonces, otra vez. Y no es mejor que pues cada uno te pregunte las dudas pues al interno, porque pues yo creo que Pues si es que las dudas al respondes interno son a de acuerdo uno, a los ejercicios de cada uno, claro. Pues ustedes me buscan y de acuerdo a los ejercicios que tengan me preguntan. ¿Mm? Claro que sí. sí, Voy a claro, explicarlo pues otra es vez. mejor, porque yo creo que si estamos acá, tú le aclaras las dudas a uno y ya confundes a otro y así, porque veo que sí estamos varios confundidos en cosas. Sí, pero pues igual es que esta sesión es conjunta y entonces, pues por eso te digo, después si quieren, ustedes me contactan y cada uno yo los puedo atender. Ustedes ya saben cuál es mi franja de atención, los martes y los jueves en la mañana. Entonces, pues ahí. De todas maneras, voy a hacer la explicación de este ejercicio, pues para que quede más o menos claro, más o menos un poquito mejor al final el desarrollo de este ejercicio, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Entonces, las premisas 1, 2 y 3 las sacamos de acá. Y esta es la conclusión. ¿Listo? A donde tenemos que llegar. Vamos a comparar.
Entonces, fíjense una cosa, yo no tengo un método, te voy a decir que vamos a ver que como si esto estuviera solamente las premisas. ¿Qué puedo yo aquí? Entonces, entre estas dos, fíjense que hay un condicional, y aquí hay un condicional, y este Q es la misma Q de acá, entonces yo digo que es esta, ¿vale? Por la experiencia. Ustedes lo hacen allá cada uno mirando, ¿sí? Si no les da, entonces miran entre esta y esta, entre 2 y 3. Aquí hay P, aquí Q, no me sirve ninguna. Entre 1 y 3 también me sirve. ¿Por qué? Porque esta P3 es el antecedente de P1, entonces puede utilizar esta. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí no hay una metodología exacta para iniciar. O sea, yo necesito iniciar desde la observación. Pues vamos a borrar, vamos a decir que es esta opción la primera, digamos, para no descuadrarnos acá con la parte de la tabla. Entonces, si yo tomo el silogismo hipotético, ¿qué me da como resultado? Me da estas dos, así cruzadas. Aquí está la estructura de la ley, cruzadas. Si yo tomo el silogismo hipotético para estas dos, entonces es estas dos cruzadas, que es esto de acá. ¿Vale? No P y no R. Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Esta ley, aquí cruzadas, listo. Ahora, dice MPP a 4 y 3. MPP, o sea, entre esta 3 y 4. ¿Cuál es el MPP? Pues esta. ¿Por qué MPP? Porque esta P es el antecedente de la 4, ¿cierto? Cuando es el antecedente, puedo aplicarle que me da Q. En este caso, entonces me da no Q, ¿cierto? Porque P4 es, perdón, no R, no R porque ese es el antecedente, este y este, ¿cierto? Entonces, no R, y ya vamos acá, ¿vale? Ahora, si yo ya tengo la R solita, ¿sí? Bueno, ya tengo la R solita, que es este pedazo de acá de la conclusión. Necesito hallar Q, dice MPP entre 1 y 3. Entre 1 y 3. ¿Se acuerdan que ya les había dicho? Mira, aquí está MPP entre 1 y 3. ¿Por qué? Porque esta P es esta P de acá. ¿Sí? Voy a tachar aquí por encima, me disculpan. Voy a explicar. Entonces puedo utilizar esta. Esta P es la misma acá. ¿Y qué tengo como consecuente? Como conclusión. Q, o sea, esta de acá. ¿Vale? Que es el consecuente de la primera. Si es el consecuente de P1, entonces es no Q. Listo, tenemos no Q. Ahora, ya tenemos las dos solitas. Tengo a no Q y tengo a no R. ¿Cómo las uno? Con esta de acá que se llama adjunción, que me permite unir a no R y a no Q mediante esta de acá, que es la conjunción, y listo. Ya llego a la conclusión. Y ya se acaba el ejercicio. Entonces, se dan cuenta, es fácil, realmente es fácil. Lo que pasa es que ustedes no están habituados todavía a esto. Realmente todavía les hace falta lectura también. Realmente llevamos poco tiempo de desarrollo. ¿Sí? ¿Cuántas webconferencias hemos tenido de la tarea 1? Creo que una, porque creo que yo era la otra, a la misma hora. ¿Sí? Ahí pueden mirar la grabación de la webconferencia y pueden también resolver dudas. ¿Quedó mejor? ¿Quedó más claro este ejercicio, este ejemplo? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Nadie me habla? Bueno. Listo. Ahora, falta hacer una cosita. Una pequeña aclaración para la parte del video. En el video, recuerden que para la tarea número 1 hay que hacer un video del ejercicio número 1. Esta parte es, realmente nosotros no lo ponemos por molestar, porque eso se supone que es de la parte de la integración de todas las cadenas. Entonces, ustedes tienen que hacer una presentación chiquita en inglés, no más, ¿listo? Tienen que hacer la grabación sin filtros, de frente, al menos un momentico mientras inician a dar la explicación, ¿vale? Pueden utilizar la cámara de su celular, de su computador o cualquier dispositivo que les sirva para hacer la grabación del video.
pueden utilizar Teams y pueden grabar también el video. Luego que ustedes graben el video, lo suben entonces a una plataforma como YouTube, como Loom, como, bueno, Screencast, cualquier otra, y adjuntan ese enlace a el documento final, ¿vale? Esa es una aclaración. Les voy a pedir un favor a ustedes, ¿cómo les aparecen les voy a dejar de compartir pantalla, cómo les aparecen la inscripción para los CIPAS? Es que me tienen preocupado algo, y es que no les aparece la parte de la inscripción. Me preocupa. ¿Se me están escuchando? Perdón. Señor, pues en Sí, mi caso, señor. por ejemplo, aparece como sugerencias para inscribirme en cierto IPA. Bueno, yo En le el voy a... caso, pues no me Juliet es aparece. la que me está hablando, ¿cierto, Juliet? Eres tú la que me está hablando, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, Juliet, yo te voy a dar, ¿dónde está gente acá? A ver, gente. ¿Dónde está Juliet? Juliet. Listo. Te voy a dar, Juliet, ¿cómo se llama eso? Te voy a convertir en moderadora. ¿Listo? ¿Para qué? Para que nos hagas el favor y me compartas tu pantalla para ver cómo te sale en el campus la parte esa de lo del CIPA. Es que yo no he podido verlo y lo he tratado de hacer y no me aparecen los CIPAs y me preocupa. Entonces ya tienes enroles, ya no nos puedes compartir pantalla, Julia. Ya, regálame un segundo y ya te empiezo a compartir pantalla, profe. Listo. Sí me preocupa porque es que no les aparece, o sea, yo cogí, por ejemplo, la cédula de alguien de Gersen que estaba inscrito hoy, pero no me aparece el CIPA de hoy. No me aparece el CIPA de primera matrícula que tenemos para bueno, esa es otra zona, pero igual tendría que aparecer para el curso, para el lunes de la otra semana. Entonces, por eso quiero pedirte ese favor. Para los que tengan dudas puntuales, entonces, se comunican conmigo mediante el chat de Teams. Mi Teams es el kim.laverde@unad.edu.co. Y con mucho gusto hacemos una llamada o organizamos una reunión y despejamos las dudas, ¿vale? ¿Listo, Juliet? No me carga. Espérame, profe, es que no me carga. Fijo, tienes claro. Lo peor de todo es que sí. Sí, sí, yo sé. Yo ya lo sufrí, por eso me tocó salirme de claro. Eso no sirve para nada. Nada, Juliet. No, profe, no me cargó, no me cargó. ¿No? Ay, güey, madre. ¿Será que me puedes devolver ¿qué? El rol de moderador? ¿Alguien más me puede mostrar ahí para darle ahora el privilegio? ¿Alguien más me puede ayudar? Que Julie no le cargó a Juliet. ¿Alguien más me puede ayudar? Por favor. Profe, pero no aparece la opción para poder compartirte pantalla. No, porque tú no tienes todavía los roles. Por eso le está diciendo a Juliet que si me devuelve los roles. A ver si yo... ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habló? Daniela. Daniela. Voy a buscarte aquí. Daniela. ¿Andrea? Sí, Te voy a señor. convertir en moderador. Listo. Te voy a convertir en moderador. Listo. Dale a ver si tú nos puedes compartir pantalla. Ahora sí.
Quiero ver eso, no me puedo ir sin ver eso. Ahí me ven. Sí, Daniela, estamos viendo tu pantalla. Pues ya estamos viendo aquí sí, ya estamos viendo tu pantalla. Déjame ver cómo les sale ahí, porque no. Pensamiento lógico. ¿A ustedes les salió ahí el de hoy? ¿El encuentro de hoy? Mm, No, no aparece, profe. no, señor. Es que por eso, o sea, es que no entiendo, o sea, ustedes escribieron aquí allá en este encuentro de hoy, fíjate que hoy es 5, yo no lo encontré, pero yo lo puse en el aplicativo y no lo encuentro. Yo ingresé por un correo que llegó al correo interno. Sí, claro, pero se supone que a ustedes cuando abren el curso, o sea, aquí en el campus, les debe aparecer todos los encuentros sincrónicos disponibles para que se inscriban, pero no aparece el de hoy. Y yo estoy completamente seguro que hice todo el proceso para que apareciera. Entonces, hay muchos tutores que no les aparece, no nos aparece esto o no nos aparece el link. O sea, yo no sé si a ustedes les pasó, pero aquí en otros IPAs aparece el encuentro de pensamiento lógico, pero no aparece el link. Entonces, muy complicado eso. Muy complicado, no aparece. Me tiene preocupado eso. Bueno, me toca hablar con el ingeniero. Listo, Daniela, muchas gracias. Bueno, entonces, ya para terminar, ¿qué queda por recomendarles? Bueno, entonces, les recuerdo, mi franja de atención va a ser los martes en la mañana y los jueves en la mañana. Igual yo estoy casi todos los días conectado en el Teams, entonces me pueden escribir. Les recuerdo, mi Teams es elkin.laverde@unat.com.edu.com. Profe, Ya ¿tú puedes ustedes igual, escribir ese correo por el chat? es que ya los tengo a ustedes en el chat, Daniela. Yo a ustedes los tengo en el chat, pero voy a ponerlos acá de todas maneras, ¿listo? Ustedes sí se dieron cuenta, yo los agregué a ustedes a un chat de Teams. elkin.laverde@unat.edu.com. De Sí, todas sí, maneras, aquí está. ya sé cuál. Me Tú quedó en dices que mayúscula, me perdonan, pero es el mismo, fue que se me fue aquí en mayúscula que estaba desarrollando las tablas de verdad con mayúsculas. Entonces, me tú disculpo. dices que estás los martes y los jueves en la mañana, ¿sí? Sí. Ok, y Si uno necesitan ir al, si entra de una necesitan ir ahí al, a ese chat. claro, tú me pones ahí a cualquier hora o me escribes ahí, o sea, me buscas ahí como elkin.laverde y me escribes, me pones un mensaje. Profe, ¿será que es que tengo una pregunta? Nos podemos ver el jueves 10 de la mañana, hacemos una videollamada, listo, y yo te explico. ¿Sí? Ok, listo, vale, Tus gracias. dudas puntuales. Ya dudas puntuales de cada uno, yo los atiendo, no hay ningún lío, ¿vale? La asistencia, me dice Diana, no hay asistencia porque pues el team de una vez toma la asistencia, entonces no hay lío y además no hay puntos acá, realmente aquí es más por entender un poquito más de acuerdo a los temas con su propio tutor que con las webconferencias y los IPAs de primera matrícula. Entonces, les repito, esas son mis franjas de atención, igual yo estoy todos los días conectado al Teams. En ese chat yo les he puesto un montón de cosas, casi nadie me contesta. Entonces, pues la idea es que estemos comunicándonos, o sea, el secreto de este modelo es que ustedes se contacten con sus tutores realmente. ¿Sí? El tutor para ustedes es su guía. Es la persona que los va a ayudar en todos los trabajos y en todas las situaciones del curso.
Entonces escríbanos, nos ponen un correo o por la mensajería interna. Profe, tal cosa, no entendí esto, entonces necesito que me haga un favor y nos conectemos acá tal día, si puede, listo. ¿Vale? Entonces esa es la forma para que trabajemos aquí entre todos. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias a todos.